Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Muy buenos días, 11 de la mañana en Chile y bienvenidos a nuestro programa número 12 de Región Emprendedora, el que diseñamos como todos los viernes con el propósito de generar un espacio de conversación y aprendizaje que permita, como siempre, traer conversaciones del mundo a nuestra región y de la que esperamos que emprendedores, comerciantes, microempresarios, pymes y cada uno de ustedes puedan aprender y enriquecerse con este espacio. No se olviden que pueden hacernos llegar sus preguntas por las redes sociales para que podamos compartirlas con quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy viernes tenemos un gran programa, así que los invito a que nos compartan y puedan compartir esta transmisión en las redes sociales. En el primer bloque tenemos a nuestro invitado internacional desde Argentina, Carlos Rosen, con quien vamos a conversar y aprender sobre transformación digital en las pymes. Y en el segundo bloque nos visita la psicóloga Claudia Puyeguini, con quien conversaremos sobre la cultura de la gratitud en las personas. Qué tema importante en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Así que comparta esta transmisión en sus redes sociales, siéntase cómodo y cómoda que ya arrancamos. A continuación nos conectamos con Argentina y quiero presentar a mi primer invitado este viernes 16 de abril. Carlos Rosen, bienvenido a Chile, bienvenido a esta bella ciudad de Arica, bienvenido a nuestro programa Región Emprendedora. Hola Alexandro, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, muchas gracias también al programa Región Emprendedora y bueno, aquí estamos para conversar un rato. Sí, bueno, voy a hacer una breve introducción de tu persona y comenzamos a conversar. Carlos Rosen es socio de BDO en Argentina, una de las firmas más importantes de consultoría con presencia en casi 170 países. Es integrante del Hub Internacional de BDO de Transformación Digital e Innovación. Es director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance, dictada por la Universidad del SEMA y la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Consultor experto en sistemas de gestión de calidad, especialista en analytics y automatización robótica de procesos y además es especialista en investigación de fraudes aplicando diferentes tecnologías. Ha dirigido proyectos de consultorías en 10 países, es emprendedor y creador de herramientas informáticas que son usadas en diferentes partes del mundo, tales como TI Express, ganadora del concurso Finnovista Visa como la mejor FinTech 2017 de Argentina y Uruguay. Es creador también de Ethic Compass, una solución móvil para cambio cultural ético, y de Dream Nova, una plataforma de innovación abierta. Carlos, nuevamente bienvenido a Región Emprendedora y partamos conversando sobre este tema de la transformación digital en las pymes. ¿Cuán complejo ha sido para las pymes transitar en un momento tan incierto y volátil? Y a tu juicio, ¿cuáles han sido los principales problemas que has visto en ellas, en las pymes? Sí, bueno, nuevamente agradecido por la invitación. Hemos visto muchos problemas en las pymes. La verdad que la crisis, esta pandemia castigó económica y financieramente a un sinnúmero de organizaciones. Algunas ya no están más. Sí, conozco muchas organizaciones que ya no están, por ejemplo, en el rubro gastronómico, peluquerías, empresas un poco más pequeñas, ¿no? Y tal vez las que tuvieron más aire pudieron aguantar, ¿sí? Quedando fuertemente impactadas. Sin embargo, también nos llama la atención el siguiente fenómeno, que en determinada industria, en organizaciones de determinadas características, a algunas les ha ido muy mal y a otras les fue muy bien, incluso ganando más que lo que ganaban antes. Y esto tiene que ver con cómo gestionan el riesgo las organizaciones, ¿sí? Si están preparadas para esto que llamamos capacidad resiliente, ¿no? Si realmente tiene esa capacidad para transformarse rápidamente, respondiendo a lo que está pasando en el contexto, o
si la ola viene y les pasa por encima y les hace daño. Lo que vemos, producto de esta pandemia respecto a la transformación, es que aceleró mucho el proceso tecnológico en un montón de organizaciones. Sin embargo, en las pymes en particular, está lo que llamamos la falsa transformación, ¿sí? Es una transformación muy superficial. Por ejemplo, es muy común que el empresario te diga, en este año avancé tecnológicamente como en 5. Estamos todos a distancia, estamos conectados por la VPN, todas las reuniones se hacen vía Zoom o Teams o Meet y no gastamos dinero en viajes. Ahora, también yo les respondo a veces, tu abuela maneja el Zoom tan bien como tú, ¿sí? Y no dice que está transformada digitalmente, simplemente es producto de la necesidad de seguir comunicándose, de seguir viviendo, y a tu organización le pasa lo mismo. Entonces, es importante que en todo esto que sucedió, ver a las organizaciones que levantaron cabeza, que les fue bien, porque a una misma textil, una dejó de vender y otra empezó a fabricar tapabocas, ¿sí? Y entonces esto de quedarse debajo del agua y no poder asomar la cabeza es una manifestación de lo que le ha pasado a muchas, tratar de llegar a la otra orilla, tratar de subsistir. En lugares como Argentina, por ejemplo, sin la posibilidad de desvincular gente por ley, uno no podía desvincular, sin embargo, habían dejado de vender un montón. Entonces, la situación es durísima para un montón de organizaciones. Eso es un poco la situación de las pymes Sí. en este entorno. Sí, y justamente creo que las pymes y la pequeña empresa fue la más perjudicada por la incapacidad o por la falta de visión de responder el qué tengo que hacer, pero sobre todo el cómo lo hago. Proceso que duró y que ha durado mucho más rápido, porque quizás en empresas más grandes, más preparadas, con mayor profesionalización en la gestión, aquello que no hicieron en 2, 3, 4 años, producto de la pandemia, lo hicieron en meses. Exacto, sí, exacto. Yo suelo expresarle, no sé si conocen el juego La Generala en Chile. No. Es un juego de dados, debe tener otro nombre, ¿no? Porque es internacional, que tira los dados y es como el póker, ¿no? Puedes sacarte full, generala, póker. Bueno, cuando los dos tenemos, o los tres, o los que estemos jugando el mismo puntaje, lo solemos tachar para no complicar la suma final, que gana el que más puntos tiene. Y en esto la transformación es parecido. Si la organización copia modelos o hace lo mismo que el otro, al otro que le estaba yendo mal y entonces implementó algo y copia, uno no está sacando diferencias, ¿sí? La transformación que nos iguala no nos lleva a ganarla a nuestro competidor, por ejemplo. Ese es un concepto que suelo destacar. Sí. ¿Qué significa para una pyme comenzar un proceso de transformación digital? Porque el concepto propiamente tal de transformación digital es muy complejo de entender para las pymes. Transformación digital de repente es tener un sistema, un ERP o un CRM, y transformación digital no es eso. ¿Qué significa para una pyme comenzar un proceso así? Bueno, muy bien planteado, ¿no? Porque ya me encaraste en la solución de la pregunta y está perfecto. Transformación digital, de hecho, no es implementar una tecnología, que muchas veces son tecnologías que viene un proveedor muy hábil en ventas y nos la quiere encajar, ¿no? Y siempre le decimos a estos empresarios pyme que a veces compran espejos de colores porque viene un vendedor y muestra una demo espectacular para solucionar un problema, pero que luego hay que implementar eso, ¿sí? Que implementemos soluciones y no herramientas, ¿sí? Implementemos soluciones que den respuesta a un dolor que tenga la organización. Esto como concepto primario, pero ¿qué es transformación, no? La transformación en realidad tiene que ver con un cambio cultural, con un cambio en la mente de las personas. No es una transformación tecnológica. Obviamente que se manifiesta con tecnología en la mayoría de veces, ¿sí? Porque, bueno, pues la tecnología nos soluciona muchos problemas, ¿sí? Pero no puede estar la tecnología sin esa transformación cultural, porque si no, lo que tenemos es un recambio tecnológico y en unos años vamos a estar igual o peor que hoy. La transformación digital es un proceso continuo que no debe parar, que tiene mucho que ver con la actitud de la gente
Sí es verdad que tiene que tener conocimiento digital, tiene que tener educación digital, tiene que conocer cómo las nuevas tecnologías pueden impactar positivamente en lo que hacen las organizaciones, pero se trata de un cambio profundo en el corazón del negocio, no en solucionar aspectos periféricos, ¿sí? Y ese cambio profundo tiene que estar relacionado con oportunidades grandes para la organización, que en general están atadas a la experiencia que van a tener sus clientes, ¿sí? Creo que como introducción para ir metiéndonos en el tema, podemos parar ahí y ahora vamos a seguir conversando. Sí, ¿por qué en este contexto consideras tú que es tan importante que las empresas se transformen digitalmente? Bueno, nosotros mencionamos que el castigo que tuvo la organización producto de esta crisis sanitaria, ¿no? Ujú. Y vemos que a la fecha esto dejó un mal adicional, porque el COVID-19 sigue siendo una excusa para que muchas organizaciones digan, por ejemplo, con el estado de resultados en mano, no tengo para invertir, tengo que subsistir, no me alcanza para pagar los impuestos. Y no digo que no sea verdad, ¿sí? Pero el rojo en el estado de resultados, esa pérdida, es la excusa precisamente para no transformarse, siendo la transformación lo que la llevaría a salir de este problema. Un problema que evidentemente vino para quedarse en mayor o menor medida. Veremos vacunaciones de por medio, como en cada país se manifiesta diferente este tipo de solución, pero si no es este problema va a ser otro. La transformación es un proceso que da respuesta en general a cualquier problema de este tipo. Y vimos empresas que, como dijimos, que se cayeron, otras que están brillando más que nunca, y tenemos que entender cuál es la diferencia de esas otras, qué oportunidades están tomando. Hay un viejo refrán en gestión de riesgos aplicado a la transformación que dice: llovía sopa y en la mano tenía un tenedor, no la pude aprovechar, ¿sí? Pasó esta pandemia, ¿cómo voy a gestionar mi riesgo para que en lugar de verlo como algo negativo que me va a impactar mal, lo veo como un fascinante juego de estrategia donde tengo una gran oportunidad, ¿sí? Y incluso en la situación más terrible tengo grandes oportunidades, por definición, pero es una cuestión de actitud. ¿Cómo uno va a estar plantado ante este tema? ¿Temeroso y acobachado o va a salir con la espada a buscar dónde está la oportunidad en esto? Así, es una, sin lugar a dudas, una decisión. Si en este mundo de los negocios uno quiere ser protagonista de estos cambios o quiere ser espectador. Pero acá la pregunta es, ¿todas las empresas, independiente del rubro, podrían comenzar un proceso de digitalización? ¿Y por qué te pregunto eso? Porque en nuestra región, principalmente en Arica, hay mucho comercio, hay bastante negocio pequeño. Y mucha la gente que nos estará en este momento escuchando por la 104.9 o por las redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o la misma página web estará preguntando, oye, pero ¿cómo yo que tengo un negocio pequeño puedo comenzar este proceso? Bien, a ver, dijo Jack Welch, uno de los directores generales de empresas, en este caso General Electric, más importante de la historia: cambia antes de que tengas que hacerlo, ¿no? La respuesta es sí, no solamente que pueden, sino que deben transformarse digitalmente, con lo que cada cual pueda. Pero el ejercicio de transformarse digitalmente comienza con un proceso mental, con creatividad, ¿sí? Y la creatividad puede estar dada en el kiosco. ¿Cómo hago para atraer más público? ¿Qué pongo para que el que pasa no se detenga un momento y me quiera comprar algo? ¿Sí? ¿Cómo empiezo a contactarlos por otros canales? ¿Sí? Otros medios, por ejemplo, medios digitales. Hoy la tecnología está mucho más al alcance de la mano, y para transformarse no hace falta contratar a, no sé, no quiero dar nombres de superconsultoras a nivel internacional, pero no hace falta ir a contratar al superconsultor, simplemente abordar un proceso metodológico que permita terminar en trabajar mejor. La respuesta Exacto. es que sí, que necesitan volverse digitales. Ahora, transformarse digitalmente no es lo que le pasa al nativo digital que tiene una startup digital.
ellos ya están nacidos digitales, no se tienen que transformar. Se transforma el que está analógico, ¿no? El que todavía está trabajando con un método que ya el cliente no lo quiere, no lo acepta. Y entonces por eso va a comprar a una cadena que le vende en forma diferente, a alguien que le llega directamente a su mail, a alguien que le está ofreciendo más por menos, ¿sí? Entonces todos necesitamos transformarnos digitalmente, y la transformación que en un momento llegó en la música, que llegó a los bancos, que llegó a los hoteles y que llegó, no sé, al transporte, hoy está llegando a la funeraria, a la peluquería y a cualquier negocio. Y si uno dice, y bueno, pero mi tienda de barrio, no, tu tienda de barrio va a ser reemplazada por la gran cadena, pero tal vez tengas una oportunidad, pero tienes que abordarla ahora. Sí, y con lo que dices se me viene a la mente que tiene que ver mucho con cómo le facilitamos la vida a los clientes. Y facilitarle la vida a los clientes también es entender no solamente los dolores, qué preocupaciones, qué necesidades, qué insatisfacciones tienen los clientes y cómo desde ahí nosotros podemos resolver eso, como lo hicieron muchos negocios pequeños o almacenes o tiendas de barrio que frente a esta pandemia empezaron a vender por WhatsApp. Los clientes podían hacer pedidos por WhatsApp y se ingeniaron para hacer la entrega, el delivery o el pick-up, dependiendo del país, la ciudad, por los confinamientos y demás, para que los clientes pudieran recoger o retirar los productos. Y esto tiene que ver mucho con esta generación análoga, como dices tú, con la cultura. ¿Cómo rompemos? Porque al final yo creo que ahí está la principal piedra de tope, la principal resistencia. ¿Cómo rompemos esta resistencia de querer o de poder en realidad adaptar el negocio cuando en realidad yo siempre he manejado el negocio? Quizás en algún momento lo has escuchado, yo lo he escuchado mucho, y mira, siempre he manejado el negocio así. Se me viene a la cabeza un negocio X, un local donde uno de sus dueños hace volantes, estoy hablando del 2019, antes de la pandemia, hace volantes y él sale afuera del local a entregar volantes a la gente que pasa fuera de su local, esperando que esa acción le genere resultado. Yo me quedé sorprendido, año 2019, cuando hay otros auges, hay otras estrategias, hay otras acciones, seguimos todavía haciendo acciones que no te generan ningún valor, cuando en realidad tenemos que buscar la forma de jalar clientes. Es como la industria automotriz y este servicio de test drive. Cuando tú estás en un negocio donde el vehículo que tú vendes es un vehículo premium, es un vehículo caro, ¿por qué no llevarle el vehículo al cliente? Si te va a pagar 60, $70,000 por un vehículo, ¿por qué el vehículo, por qué el cliente, que es un cliente de alta, que va a comprar un vehículo de alta gama, tiene que ir hasta nuestro showroom en vez de poder llevarle ese vehículo a su oficina? El baje de la oficina puede hacer la prueba y le facilitamos la vida. Al final creo que son por pequeños cambios que tienen que ver con cómo rompemos también esta cultura y nuestras propias creencias y nuestros propios impedimentos que nos permitan entender que, como bien dice la gente, como bien has escuchado tú, el mundo cambió y tenemos que adaptarnos. Exactamente, está muy bueno el ejemplo. Hay un montón de ejemplos de innovación en la forma de trabajar, y ese ejemplo que has dado no es implementar tecnología, es simplemente pensar en que ese cliente puede o no comprarte de acuerdo a la experiencia que le des, que le ofrezcas. Y no olvidemos que el ser humano es tremendamente irracional, no piensa todo lo que hace. Esa persona que recibió la visita con el auto en su oficina y lo probó y se sintió bien, tiene todos los elementos en su mente como para querer cerrar la operación, si tiene el dinero. Exacto. ¿Cuáles son los pasos, Carlos, o etapas para comenzar una transformación digital? Porque con lo que hemos conversado hasta ahora, yo creo que hay muchos comerciantes, microempresarios, emprendedores que dicen, oye, esto me está convenciendo, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? ¿Por dónde parto? Bien, primero tenemos que distinguir en el nivel de convencimiento que tenga con quien tenemos una conversación, ¿sí? Si el empresario, que puede ser en una pyme el dueño de la organización y que sea el número uno de la organización también, o un conjunto de personas que a veces son parientes, hermanos o no, ¿sí? ¿Con qué grado de convencimiento tiene? Si, por ejemplo, no tiene ese nivel de concientización, necesitamos alguna reunión o un conjunto de reuniones, ¿sí?
donde no voy a decir lo asustemos, pero lo hagamos entrar en razón de qué es lo que puede llegar a pasar si seguimos dejando pasar el tiempo, ¿sí? Con un entorno tan veloz, tan volátil, tan incierto como tú has mencionado. Entonces, reuniones, talleres de trabajo de concientización a las más altas autoridades de donde va a derramar esta necesidad. No olvidemos que la gestión del cambio tiene una de las llaves mágicas que llamamos sentido de urgencia. Para hacer cambiar a mucha gente a través de la mentalidad de la alta dirección ya convencida de que hay que cambiar, necesitamos crear un sentido de urgencia en la organización. Que esto no quiere decir de susto ni de terror, simplemente de urgencia. Necesitamos hacer algo rápido, porque nuestro competidor lo está haciendo a la derecha y a la izquierda tenemos un garage donde hay 2 niños que tal vez tengan apenas más de 15 años, que están reinventando un negocio parecido al nuestro, pero mejor. ¿Sí? Entonces, necesitamos abordar inmediatamente de estas reuniones un ejercicio de planificación estratégica digital que esté amalgamada esa vieja planificación estratégica, pero hoy con este ingrediente de transformación digital, ¿sí? Planear digitalmente la organización. ¿Para qué? Bueno, para sacarle todos los puntos de dolor que pueda tener hoy, orientados a una máxima satisfacción y experiencia del cliente. Tenemos que impartir formación digital, también rápidamente, para que todos los integrantes de esta empresa, de esta pyme, entiendan cómo las distintas tecnologías pueden ayudar en sus procesos, porque si no conocen para qué sirven, ni qué funcionalidades, ni qué casos de uso tienen, no se les va a ocurrir el cómo, ¿sí? Entonces, básicamente, que entiendan algunas aplicaciones pequeñas de inteligencia artificial y no se imaginen gastar decenas de miles de dólares en Watson de IBM, ¿no? No necesariamente. Estar conectados en la nube de Google, de Microsoft, ya tenemos de dónde servirnos para tener temas con inteligencia artificial o chatbots o algunos mecanismos que nos pueden servir, ¿no? Algo de ciencia de datos, de analytics, Internet de las cosas, cómo conectar tecnología móvil a sensores, son formas donde podemos cambiar el negocio, ¿sí? Tenemos casos de pymes que están en el rubro de agronegocios, que han descubierto cómo las imágenes satelitales vinculadas con tecnología de Internet de las cosas les pueden brindar alertas para mejorar el rinde y cosechar hasta un 40% más. O sea, le da vuelta a la ecuación de resultados. Pero hay que entender a esta tecnología para poder innovar. En lugar de ir a comprarle a un proveedor lo que te quiere vender, que también puede ser, pero cuando uno conoce la tecnología. Luego, para eso el asesoramiento que puedan conseguir es muy importante, ¿sí? Y en lo posible, asesoramiento de alguien que entienda cómo hacen esto en otras partes del mundo, pero que tenga esta comprensión de lo que es una pyme. Porque cuando uno va con el asesor de grandes empresas y no comprende la cultura de la pyme, tampoco sirve. Luego hay que tratar de elegir en esta organización aquellos líderes transformacionales, aquellas personas que sabemos que todos los van a seguir porque confían en ellos, pero que también tienen esa capacidad de subirse a esta transformación digital. Tienen que incluir ingredientes de gestión del cambio que hacen que la gente venza la resistencia a cambiar. ¿Sí? Nuestro cerebro está seteado para no querer cambiar. ¿Cómo hacemos para vencerlo en eso? Bueno, hay técnicas que esta disciplina de gestión del cambio nos da, como por ejemplo capacitación, comunicación, concientización, etc. Trabajar en lo posible con metodologías ágiles para que estos cambios no se produzcan cada 6 meses y cuando implementamos y probamos anda todo mal, ¿sí? Tenemos que ir haciendo como iteraciones, ir mostrando éxitos y seguir adelante en reuniones colaborativas. Bueno, esto es lo que nos da las metodologías ágiles, en lo posible de manera extensiva en toda la organización, sin importar el tamaño. Si es una organización de 10 personas que trabajen así, y si es de 200 también, y si es de 1000 por supuesto también. Y en lo posible, sí,
celebrar estos éxitos que uno va obteniendo, pequeñas victorias que entusiasman y te piden más, ¿sí? Entonces la organización va aprendiendo y va transformándose, casi sin darse cuenta ya. Y en lo posible, que los procesos más grandes tengan un ejercicio más de relevamiento, análisis y mejora de esos procesos antes de agregarle la tecnología, ¿sí? Porque cuando le agregamos la tecnología a algo que está mal, ¿sí? Es como estar curando a una persona con el medicamento inadecuado, ¿sí? Primero, a veces el médico nos dice, para operarte necesito que bajes 10 kilos, y luego vamos a operar, porque si yo lo hiciera ahora, la operación sería contraproducente, ¿sí? Por ejemplo, lo que me dijeron a mí cuando tuve rotura de menisco en la rodilla, me dijeron exactamente eso. Necesitamos 5 kilos menos, porque si yo te opero con eso y te vas a romper la rodilla peor. Y eso es lo que hay que hacer. A veces algunos procesos tenemos que lijarlos, ¿sí? Prepararlos para la transformación. Y luego de esto, y por último, apuntar al corazón del negocio, no a los detalles, ¿sí? Patearle el tablero a los competidores, tratar de ser creativo, tratar de ver cómo meto la tecnología en algo que esté impactando en que esta persona que le compraba al otro me venga a comprar a mí. Así es. Con todo ello, ¿qué ganan las pymes? ¿Cuál es el beneficio tangible? Tienen un gran tesoro, ¿no? Del otro lado. Yo siempre digo que la mejora de procesos esconde un pequeño beneficio, un pequeño tesoro y vale la pena hacerla, pero la innovación y la transformación esconde algo gigante del otro lado del arco iris, que hay que pasarlo, no es fácil, pero hay un riesgo más grande, una posibilidad de fracasar mayor, una adrenalina mucho más grande, pero esos fracasos no son otra cosa que una cadena de situaciones que me conducen al éxito. Nadie en la historia de la humanidad obtuvo grandes éxitos sin pasar por algunos fracasos, levantarse y seguir, que es parte de la transformación también, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios concretos? Bueno, por ejemplo, incrementar la eficiencia operativa, trabajar mejor, más rápido, más automatizadamente, más eficientemente. Fortalecer la resiliencia para que esta transformación que voy a emprender sea permanente y sea la forma de ir respondiendo ante lo que el mercado cada vez nos va a dar con mayor asiduidad, ¿sí? Nos va a dar golpes cada vez más rápido. Entonces, lo que nos va a dar la transformación es esa gimnasia para movernos más velozmente. Luego también nos va a ayudar a mejorar la experiencia que va a tener el cliente, nos va a ayudar a pensar cómo vamos a impactar en el cliente de manera más fuerte, mejor, que nos prefiera más, es parte de este ejercicio de transformación. Y por último nos va a impactar en los ingresos, ¿no? Porque estamos hablando de organizaciones que en general tienen ánimo fin de lucro, y eso es el motor también que ayuda a las organizaciones a tener su capital de trabajo, a reinvertir, a remunerar el esfuerzo invertido por sus titulares y por todo el personal también. Entonces, a ganar más dinero, por supuesto. Así es. Carlos, para ir terminando, ¿qué consejo le darías a las pymes, independiente del rubro? Bueno, a ver, quiero tratar de ser lo más certero posible porque el aconsejar, ¿sí? Yo hice esto en muchas organizaciones y entonces creo tener algunos tips, pero cuando uno los da para pymes, lo trata de hacer con el cuidado necesario para que quien está del otro lado se sienta comprendido, ¿no? Porque uno puede decir implementar machine learning y el otro me va a decir tengo que pagar los impuestos y los salarios. Y me parece que sería muy aventurada una respuesta de ese tipo. Pero básicamente, primero que no pidan ellos a alguien que transforme su organización, ¿sí? Que no le paguen a alguien para decir transformame y avísame cuando esté listo, sino que le pidan ayuda a alguien para ver cómo ellos arrancan poniendo la transformación en su estrategia y arrancan explicándole desde lo más alto de la organización que vamos a hacer esto y por qué, de la boca de ellos, no de la boca del consultor, porque eso es lo que llamamos tone at the top, el mensaje que derrama desde lo alto. Quien lo dé y la manera que lo dé va a modelar lo que va a pasar a partir de ese momento. Lo segundo es que utilicen su creatividad para definir el océano azul.
ese océano azul que lo diferencio del océano rojo. Hay un libro de estrategia muy interesante, Océano Azul y Océano Rojo. No ir a ese océano plagado de sangre y de tiburones donde todos muerden el mismo pez. Buscar dónde está ese océano azul, esas oportunidades diferentes en el negocio. Esas que todavía no abordó nadie o que abordaron muy poca gente. Y que tenga la decisión para luego de encontrar eso que van a hacer, de pasar a la acción, ¿sí? Y tener en cuenta también que se van a tener que levantar varias veces, pero que vale la pena hacerlo, que tienen que arrancar con esto, porque no queda otra que arrancar. Que se apalanquen en aquellas personas que van a poner el entusiasmo, que van a poner la vida en hacer esto, ¿sí? Una persona apática, como decimos en Argentina, con cara de trasero, ¿sí? No es una persona que entusiasma para que este proceso de transformación sea próspero y virtuoso. Entonces buscar esa gente que va a encarar esto con entusiasmo porque merece eso, ¿no? Y por último, sabemos que transformarse es hacer algo diferente, ¿sí? Pero sin alterar totalmente las características esenciales de la pyme. Nosotros tenemos que reconocer que la pyme está ahí y a veces tiene muchas décadas haciendo lo que hace, por las maravillas que se le ocurrieron a algunas personas y que están aquí todavía. Entonces hay que partir reconociendo todo lo que es característico y que los hizo triunfar en algún momento y que está relacionado en general con sus valores. Una vez me dijo un cliente, necesito transformarme porque estoy perdiendo esto que es un valor en nosotros, la calidez. La calidez para ellos era brindar un servicio donde sean reconocidos por la calidad de atención, el trato humano hacia el cliente, ¿sí? Y lo estaban perdiendo. Bueno, la idea es cómo la tecnología nos puede ayudar en esta gran experiencia para que el cliente sienta mejor esa calidez, ¿sí? La transformación digital juega un papel esencial en el futuro de cualquier pyme, esencial, ¿sí? No podemos mirar para otro lado. Yo diría que no solamente es algo preferente para abordar, es esencial, es la única alternativa de proyectar un negocio hacia el futuro, de no quedar en el camino, ¿sí? Posibilita tomar decisiones basadas en datos para transformarlas, por ejemplo, en clientes, aplicar la inteligencia a lo que hacemos. La tecnología nos ayuda. Y para cerrar, yo diría que, tomando una frase de Peter Drucker, que la única forma de predecir el futuro es hacerlo. Y en eso yo le digo a los empresarios pyme que tomen la manija, que tomen el toro por las astas, que se imaginen qué es lo que quieren y que vayan a buscar eso. No esperen que la hora les pase por arriba. Así, lo importante es dar el primer paso y atreverse a hacerlo. Carlos, agradecerte por el tiempo, por compartir este espacio con nosotros. Mucho éxito y espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Para mí fue un placer y nos veremos pronto. Así es. Vamos a un breve corte y ya regresamos con el segundo bloque.